Y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias la lectura que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a compartir la meditación de este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, los versículos del 27 al 33. Evangelio de Marcos, el capítulo 8, los versículos del 27 al 33. Se va a compartir, se va a proyectar también la lectura. Marcos 8, del 27 al 33, y dice así la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Somos privilegiados al poder abrir tu palabra, al poder verte a través de ella. Te damos gracias, Señor, porque somos ciegos espirituales que necesitamos de ti, de tu palabra y de tu Espíritu Santo para llegar a reconocerte. Te damos gracias, Señor, por venir a rescatarnos del pecado en el que nos encontrábamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos alabarte y glorificarte no solamente en un culto, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Dirige tú ahora esta predicación, Señor, que podamos ver a tu Hijo Jesús en ella, que podamos reconocerlo, y te pedimos que tú toques los corazones de los que estamos aquí hoy reunidos, para que verdaderamente glorifiquemos tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Y vosotros quién decís que soy? Una pregunta directa. A lo largo de nuestra vida nos hacemos, si no cientos, miles, incluso millones de preguntas acerca de nuestra vida. Algunas pueden ser aparentemente intrascendentes. ¿Qué ropa me pondré hoy? ¿Qué comeré de lo que haya para comer? ¿Cuánta agua beberemos? Otras más trascendentes: ¿qué vamos a estudiar? ¿O qué trabajo vamos a desempeñar? ¿Me compraré una casa o viviré de alquiler? ¿Me compro un coche o solamente me compro el bono de la guagua para viajar en el mes? Nos hacemos muchas preguntas más como esta, muchísimas más. Pero no hay pregunta más importante que la que hoy pone título a esta predicación y que Jesús mismo les hace a sus discípulos en el versículo 29 de este pasaje. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que es Jesús? Yo siempre digo, siempre cuento que yo solamente hablo en los momentos más inoportunos, que salgo hablando en las fotos,
Es una cosa increíble, pero es verdad. Yo salgo hablando en las fotos. Y que hablo también viendo películas en el cine. Y si en la televisión estoy viendo una película que no me interesa mucho, soy capaz de generar odio a mi alrededor porque no paro de hablar. Pues otro momento inoportuno para pararse a hablar era cuando te paraban por la calle los testigos de Jehová. Y yo me paraba y les respondía a sus preguntas. Y curiosamente ellos hacían mucho esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Y yo sabía la respuesta. Yo había ido a un colegio de curas, había ido a misa todos los domingos y yo había oído toda mi vida acerca de Jesús y tenía formada mi propia respuesta. Jesús era el Hijo de Dios y fue una persona que cambió la forma de pensar del mundo. La persona más buena que ha existido y que existirá jamás. Incluso en los momentos más intelectuales, entre comillas, de mi vida, llegué a decir que daba igual que la historia de Jesús fuera cierta o no, que era un referente de vida a imitar, en lo que es la ignorancia de la aparente sabiduría humana, ¿no? Yo me había formado una idea de Jesús por lo que había escuchado, por lo que había oído, por lo que me habían contado, por lo que me habían enseñado, pero ya incluso al final por lo que yo quería y como yo quería que fuese Jesús. Entonces, ¿cómo saber quién es Jesús? ¿Cómo podemos saber quién es Jesús? Pues a través de la palabra. Lo repetimos mucho y parece que es una consigna, pero es la realidad. El pasaje de hoy se encuentra en el centro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 de un total de 16 capítulos. También se encuentra casi en el centro de este propio capítulo. Para los que luego vayan a casa y se pongan a contar las palabras, ya les ahorro yo el trabajo. No está en el centro exacto. No hay las mismas palabras por un lado y por otro, pero sí constituye un punto de inflexión importante para el entendimiento completo de quién era Jesús. Hasta este momento Marcos en el Evangelio nos ha ido presentando la figura de Jesús con la clara intención de que pudiéramos responder a esta pregunta. Una pregunta cuya respuesta ya la encontrábamos en la primera frase de este libro, de este Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Marcos, que decía: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya teníamos la respuesta al principio del Evangelio, y como en los exámenes de la escuela, aquellos en los que nos hacían una pregunta y después leíamos justifique su respuesta, Marcos nos ha ido presentando quién era Jesús. Él, acompañado de sus discípulos, ha ido recorriendo distintos lugares, mostrando su autoridad. Los que hayan seguido este Evangelio desde el principio, pues habrán podido conocer acerca de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, sobre el pecado, sobre los demonios, también sobre las fuerzas de la naturaleza. También ha sido notoria su enseñanza llena de autoridad. Jesús siempre mostró un conocimiento elevado de las Escrituras, pero no solo eso, las explicaba con autoridad, como si él mismo fuese el autor de esas Escrituras. Las multitudes le seguían y se quedaban maravillados ante lo que veían de él. Y con todas estas evidencias de quién es Jesús, él aprovecha un momento de tranquilidad, sin multitudes, en el desplazamiento hasta su próximo destino, para hacerle a sus discípulos dos preguntas y una afirmación trascendental. Las dos preguntas: la primera, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La segunda, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la afirmación trascendental porque realmente completa quién es Jesús, por lo que él debía hacer. Y la encontramos en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario
al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús ya sabía lo que pensaban los hombres de él, pero quería que los discípulos verdaderamente valoraran las opiniones comunes con respecto al conocimiento que ellos habían adquirido sobre él. Opiniones que las multitudes habían formado por lo que habían visto, por lo que habían sentido al presenciar los milagros o haber visto la autoridad de Jesús con las Escrituras, o incluso lo que habían escuchado de otros que les habían contado acerca de Jesús. Un poco como la opinión que yo me había formado por lo que conocía de oídas de Jesús, o la opinión que yo mismo me había formado por lo que quería que fuera Jesús. Los apóstoles comenzaron a compartir lo que las multitudes pensaban, opiniones, como decimos, basadas en suposiciones muchas veces. Ya vimos hace meses que el rey Herodes Antipas, el que le había cortado la cabeza a Juan el Bautista, pensaba que Jesús era Juan que había vuelto de entre los muertos. Y este Herodes quería conocer a Jesús y verle hacer los milagros que había escuchado que él hacía. Otros pensaban que era Elías, el profeta que había sido llevado por Dios y del que el pueblo de Israel conocía la promesa de que sería enviado nuevamente a la tierra cuando fuese el día de Jehová. Otros pensaban que era cualquier otro profeta importante que Dios hubiese querido enviar de nuevo a su pueblo para volverles a advertir de la situación. Y es curioso cómo después de haber presenciado a Jesús en acción y habiendo escuchado su palabra de autoridad, la gran mayoría de las personas no tenían dudas acerca de que Jesús era alguien importante, alguien enviado de parte de Dios, pero eran incapaces de reconocer que era mucho más que un simple hombre enviado por Dios. Y es curioso, pero a la vez no nos debe sorprender si nos fijamos en el contexto de este capítulo. En los versículos anteriores Jesús ponía de manifiesto la realidad de la ceguera espiritual del hombre, del ser humano, de que somos incapaces de reconocer a Cristo por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos o por nuestra propia inteligencia. En el caso de aquellas personas, el conocimiento o la percepción humana se apoyaba en las conclusiones que cada uno había sacado de lo que habían visto, oído o recibido de parte de Jesús. Pero esto chocaba con las ideas preconcebidas de que el Mesías esperado, el Salvador del pueblo de Israel, era el líder militar que los iba a salvar de la opresión del pueblo romano y por el cual habían estado siglos esperando. Y Jesús no buscó organizar la revuelta contra el pueblo invasor y por tanto cualquier otro importante como Elías, otro profeta, pues sí podría ser, pero no, el Mesías no podía ser, el Cristo, el ungido, el Salvador esperado, la promesa de salvación, no, este hombre sí viene de parte de Dios, pero no puede ser el Mesías. Eso pensaban las multitudes, la mayoría de las personas. En Juan 3:2, Nicodemo le transmitía esta idea a Jesús cuando fue a preguntarle una noche a escondidas. Le decía y le preguntaba: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí, tú vienes de parte de Dios, pero el reconocer que era el Mesías era un paso más allá, un paso que por el conocimiento humano no se puede llegar a dar. Bueno, esto es lo que dicen por ahí, lo que dicen los demás, lo que dice la mayoría, lo que dicen los influyentes, lo que dicen los estudiosos, la opinión de la mayoría, la opinión generalizada. Pero, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Los apóstoles habían pasado mucho más tiempo con Jesús, habían oído más que el resto, habían visto mucho más que el resto, habían sido instruidos personalmente y también muchas veces exhortados firmemente. Pero ellos también eran judíos de nacimiento. Desde pequeños ellos habían oído que el Mesías los liberaría para siempre de la opresión de los otros pueblos de la tierra. Incluso habían sido testigos de cómo los líderes religiosos del momento, los que aparentemente cuidaban del conocimiento de la ley y los profetas, habían rechazado a Jesús frontalmente, tachándolo de loco, incluso de blasfemo y de actuar en nombre de Satanás. No era una respuesta sencilla para ellos. En diversas ocasiones los apóstoles habían dudado también. Cuando se enfrentaron a la tormenta en el mar de Galilea, tuvieron miedo de morir y al final no pudieron más que temer al que había parado la tormenta y reconocer que era alguien especial. O cuando no eran capaces de entender las parábolas, o cuando, habiendo sido partícipes del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, aún dudaban que Jesús pudiera alimentar nuevamente a otra multitud de 4.000 hombres. Pues vemos que la respuesta fue clara y directa, sin rodeos, sin paños calientes y además, como representante de los 12, el más echado para adelante, Pedro, respondió: tú eres el Cristo. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, la respuesta es más completa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy similar a la primera frase de este Evangelio de Marcos. Ellos habían sido privilegiados por poder estar más tiempo con Jesús, verle más de cerca, ver todos los milagros, escuchar todas sus palabras. Y a pesar de eso, no fue por su razonamiento deductivo que llegaron a la conclusión de quién era Jesús. En el pasaje paralelo de Mateo leemos la respuesta completa de Jesús a Pedro, que dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente podemos llegar al conocimiento de Cristo por medio de su palabra, la que nos muestra quién es, la que nos muestra cómo es. Pero ni aun el conocimiento intelectual personal del ser humano es capaz de reconocer al Mesías si no es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, quien nos lo revela. No son los predicadores importantes los que tienen técnicas especiales para dar a conocer a Cristo, ni tampoco iglesias especiales o coros especiales en los que te sientas especial y eso te lleve a reconocer a Cristo. Es Dios mismo quien decide revelarse a nosotros y quien transforma nuestro corazón para que podamos conocerle y reconocerle. Y esta afirmación es la base sobre la que Jesús comienza a edificar su iglesia, no sobre Pedro, sino sobre la proclamación de quién es Jesús realmente. Y es por eso que Cristo edifica su iglesia con creyentes que creen y confiesan esa verdad, que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y estos son añadidos por Dios mismo, porque nosotros mismos somos incapaces, por nosotros mismos, de ver esa realidad. Pero si bien Mateo desarrolla más este tema, Marcos no profundiza en él. Sí establece, como decíamos, este punto de inflexión tras la proclamación de Pedro sobre Jesús como el Cristo. Porque ante tal revelación, ante tal conocimiento, nos vuelve a impactar, nos vuelve a extrañar, como otras veces ha sucedido antes, que Jesús les diga a sus discípulos que no digan a ninguno esto sobre él. Es la más grande proclamación de la verdad y Jesús ordena que no se le cuente a nadie. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo por el cual callar?
Soy yo el único que se asombra con que Jesús le diga a sus discípulos que no lo cuenten. Versículo 31 y 32. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Que Jesús era el Mesías no era el mensaje completo. Como estamos repitiendo, todo Israel esperaba la llegada de un Mesías, ¿sí? Pero ninguno esperaba que el mensaje siguiente no fueran los planes para liberar a Israel de los romanos, sino que era necesario que sufriese y muriese. Y no fue que Jesús, con sus poderes de Dios, pudiese ver el futuro y viese que le iban a matar, y por eso lo supiese. Sus padecimientos y su muerte eran parte del plan del Padre. Jesús sabía que debía padecer y morir en la cruz en obediencia al Padre, porque de ese modo el Padre lo había planificado. Los discípulos en ese momento no eran capaces de entenderlo, y no fue hasta que Jesús murió en la cruz y resucitó al 3er día, y ellos recibieron el Espíritu Santo, que todo lo que habían conocido de Jesús, todo lo que habían oído y todo lo que habían visto, cobró sentido. Cuando tuvieron todo el mensaje completo y obró en ellos el Espíritu Santo, entonces todo cobró significado. Y ya en el discurso de Pedro, en Hechos 2:23, podemos ver que él expone a la audiencia que Jesús fue entregado para ser crucificado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era el plan de Dios que Jesús muriese en la cruz. No fue algo que pasó por casualidad. Desde la distancia muchos podrían decir, bueno, pero si era algo que estaba clarísimo en las Escrituras. El pueblo judío tenía acceso al pasaje que hemos leído en la lectura devocional, el de Isaías 53, que claramente describe al Mesías y cómo debía pasar por el sufrimiento para pagar por las transgresiones de su pueblo. Pues no es tan claro para los que no tengan oídos para oír o para los que no tengan ojos para ver. Los judíos interpretan que el varón de dolores, este pasaje que hemos leído en Isaías, es el propio pueblo judío, que ellos son los que han pasado las angustias, los padecimientos, y que ellos han recibido el castigo por la impiedad del resto del mundo. Ellos se ponen como centro, al contrario que la palabra que pone como centro a Cristo, a Dios. Marcos nos muestra al verdadero siervo de Dios. Jesús es el siervo sufriente que renunció a sus privilegios como Dios para llevar en él nuestros pecados. Él nació como un bebé, como cantábamos en la canción, un bebé que necesitaba cuidados, no por ver a un ser tierno, sino porque más cuidados que un bebé, más entregado, más humilde, necesitaba de cuidados de sus padres para ser alimentado. Perseguido desde niño por ser quien el anterior Herodes pensaba que podía ser. El Hijo de Dios que no tenía donde recostar su cabeza, él vivió una vida perfecta, sin pecado. Cumplió la ley de Dios de forma perfecta y por eso fue el único sacrificio agradable delante de Dios, mediante el cual nosotros somos considerados justos delante de Él. Si lo ves de esta manera, si eres creyente y conoces a Cristo, entonces esto que te digo ahora lo sabrás perfectamente, lo entenderás perfectamente. Pero hasta ese entonces los apóstoles solo veían parcialmente. No entendían que la salvación de los escogidos de Dios se iba a llevar a cabo en una cruz, que esa muerte era absolutamente necesaria
y que Dios finalmente glorificaría a Jesús, levantándolo de los muertos, resucitándolo al tercer día. Y a partir de ese momento, del momento en el que Jesús les dice a sus discípulos que le es necesario morir, el tema de la muerte de Jesús sería un tema recurrente en la instrucción que Jesús iría dando a sus discípulos. Y por esa comprensión aún limitada es por lo que Pedro, que era el lanzado tanto para lo bueno como para lo malo, va y se acerca a Jesús y trata de hacerle entender que no era necesario ir a Jerusalén si era tan claro que iba a morir, que no era lo mejor que podía hacer si le iban a matar. Los apóstoles ya tendrían planeada la reconquista y que muriese el Mesías se antojaba contrario a los intereses de la liberación territorial de Israel. El otro día comentaba con Miguel César acerca de una película de interpretación completamente libre sobre el Éxodo, una película bastante reciente, y en ella el actor que interpretaba a Moisés tenía una charla con Dios, y en esta película Dios era interpretado por un niño, y en un momento determinado Moisés se enfada con Dios y le grita como gritaría un hombre a un niño. Y recuerdo que se me pusieron los pelos de punta, imaginando, ¿no?, la osadía de gritarle a Dios, algo que es imposible, porque solamente estando en su presencia enmudeceríamos, si no es que moriríamos delante de su santidad. Pero suele sucedernos que tratamos de reconducir los mandatos de Dios. Tomamos nuestras decisiones y después tratamos de imponérselas a Dios disfrazándolas de su voluntad. Y cuando hacemos eso, estamos cometiendo dos errores como los que cometió Pedro. El primero, tomar una autoridad por encima del Dios todopoderoso y eterno, una autoridad que nosotros no tenemos. Y la otra es ir en contra de los propósitos de Dios. Y en el caso de Pedro, el propósito era la salvación de los hombres. Y Jesús se volvió y le habló a todos los discípulos porque sabía que todos albergaban esa misma idea, que Pedro solamente fue el representante de la opinión de todos. ¿Por qué era tan terrible que Pedro tratase de convencer a Jesús de no ir a Jerusalén a morir? Pues porque Pedro estaba poniendo sus propios deseos por encima de los planes y el propósito de Dios. Deseos de aprecio a Jesús, seguramente porque Pedro quería muchísimo a Jesús. Pero estos deseos, este amor iba en contra de los planes de Dios. Se estaban alineando con el mayor deseo de Satanás, que era que Jesús nunca acabase en la cruz y completara el plan de salvación. ¿Nos ha pasado esto alguna vez? Que nuestros deseos, que nuestras decisiones, que nuestras motivaciones, que nuestras acciones las hemos puesto por encima del propósito de Dios. Cada vez que tomamos decisiones sin contar con Dios, lo estamos haciendo. Y son muchas más de las que debiéramos. Cada vez que nuestro razonamiento humano se quiere imponer. Y como decía Dios en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso la respuesta de Jesús fue tan contundente: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús ponía de manifiesto su total compromiso con la obra que iba a realizar. Él tenía absolutamente claro que iba a obedecer al Padre hasta las últimas consecuencias y sabía perfectamente que la única forma
de salvar a los pecadores era muriendo en la cruz. Y por eso es importante este pasaje de hoy. El mensaje de salvación no era solamente que el Mesías vendría a la tierra, no era simplemente reconocer a Jesús como Salvador. El mensaje de salvación es que el Mesías vendría a la tierra y sería entregado a los dirigentes de la época para morir injustamente por los que sí merecíamos morir, que somos nosotros. Y que lo hizo no porque cuadró, sino en obediencia al Padre. Estaba absolutamente planificado. Y ese sacrificio también responde a la pregunta de quién es Jesús. Porque nadie más en la historia de la humanidad podía hacer ese sacrificio. Y lo que seguramente fue la peor noticia para los discípulos en aquel momento, fue la mejor noticia que el mundo ha recibido nunca. Los discípulos lo llegaron a entender más tarde. Pedro escribía en su carta, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Y ustedes quién dicen que es Jesús? No es una pregunta que les haga yo, no es una pregunta que tengan que contestar para agradarme a mí, agradar a Luis, agradar a Miguel. No es una pregunta que tengan que contestar para que el que está sentado al lado de ustedes les mire bien. Es la pregunta más trascendente de sus vidas. Si la respuesta es la de la mayoría, ahora dicen Jesús es el primer revolucionario, Jesús es el líder del amor, Jesús es el ejemplo de lo que tenemos que sufrir, Jesús es un gran líder religioso, Jesús es una de las manifestaciones de los dioses de todas las religiones y da igual lo que creamos porque todo es lo mismo. Si la respuesta es esa, les digo que es una respuesta inventada. Es una respuesta que se han inventado ustedes o cualquier otra persona, que nos hemos inventado nosotros mismos para satisfacer nuestras necesidades de pensar que existe algo más allá. Si nuestra respuesta es que Jesús es el Salvador, la respuesta está incompleta. Jesús ha de ser tu Salvador. Porque primero has de reconocer que eres pecador y que necesitas ser salvado, y que el único que podía salvarte era Él, muriendo en la cruz. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando has entendido eso es porque Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, te lo ha revelado. Y el siguiente paso es comenzar a obedecerle, comenzar a vivir una vida junto a Él que, si Dios quiere, plantearemos en el pasaje siguiente al que hemos visto hoy. No es una vida sencilla, se los adelanto. Si aún no puedes responder positivamente a la pregunta, oramos por ti. Oramos para que Jesús te permita conocerlo. Oramos para que Él te muestre quién es Él y las implicaciones que tiene para tu vida, quién es Él y las implicaciones que tiene lo que Él hizo para tu vida. Si has respondido positivamente, te animo a reflexionar sobre esta predicación y, como digo, te invito a leer los versículos siguientes, del 34 al 38, y meditar en ellos sobre las implicaciones de haber conocido quién es Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, qué privilegio tenemos de recibir esta maravillosa
noticia de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, que se hizo el más humilde de los seres humanos y vivió una vida perfecta, pudiendo ser así el sacrificio perfecto que demandaba la justicia de Dios como pago sustitutivo de nuestro pecado. Gracias porque hasta la cruz fuiste obediente al Padre, porque Jesús no titubeó frente a la tentación, porque no rehusó cumplir los propósitos que desde antes de la fundación del mundo tú tenías preparado para Él. Perdónanos, Señor, cuando nuestros sentimientos nublan la sabiduría que emana de tu palabra. Ayúdanos a no ser tropiezo de tu evangelio y transforma los corazones de aquellos que han oído tu evangelio para que puedan conocerte, que puedan llegar a formar parte de tu iglesia con la clara convicción de que tu Hijo es el Salvador y el Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.